Vamos a orar, hermanos, para comenzar con este tiempo de estudio. Acompáñenme, por favor. Amado Señor, te damos muchas gracias porque dispones nuestros corazones para estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por tu buena voluntad, por este día que tú nos has dado para bendecirte, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y para poder ser instruidos, para poder vivir delante de ti conforme a tu voluntad, Señor, con una vida piadosa. Por eso te rogamos, Padre, que nos des de tu gracia, Señor, y del poder de tu Santo Espíritu, para que de esa manera podamos llevar a cabo este estudio conforme a tu buena voluntad, Padre. Bendíceme a mí, Padre, para que pueda ser claro, Señor, para que pueda tener una mente, Señor, con la cual yo pueda expresar correctamente, Señor, estas doctrinas, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Obra en ellos, en sus mentes y en sus corazones, Señor, y que cumpla el propósito, Señor, de que podamos ser consolados, Señor, y animados también a todo deber, Señor, que podamos estar estudiando en esta mañana. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, todavía seguimos estudiando acerca de la seguridad de la gracia y de la salvación. Este es el párrafo 3, es el penúltimo, si mal no recuerdo. Y particularmente lo que vamos a estar viendo en esta mañana es acerca de la relación que hay entre la plena seguridad y un creyente. Es decir, si puede haber una falta de plena seguridad en un verdadero creyente. Porque se puede relacionar, hermanos, el hecho de tener fe con un equivalente a decir que entonces, por cuanto es un creyente que tiene fe verdadera, va a tener entonces una seguridad infalible, una plena seguridad. Y con esta pregunta podemos abrir. ¿Puede un verdadero creyente no tener plena certeza de la seguridad de su salvación? ¿Qué piensan rápidamente para poder comenzar con este estudio? ¿Puede un verdadero creyente no tener plena certeza de la seguridad de su salvación? Sí. Es correcto. Un verdadero creyente, hermanos, con una fe en Cristo, puede al mismo tiempo no contar con una plena seguridad de su salvación. O puede ser que a lo largo de su vida, que en este momento esté luchando, pero que pueda llegar a alcanzar esa plena seguridad de su salvación. La fe en Cristo entonces no garantiza una absoluta seguridad de nuestra salvación. Eso significa que en cuanto yo crea en Cristo, no significa que ya cuente con esta seguridad de mi salvación. Porque creer en Jesús no equivale a tener una seguridad de mi salvación. Yo puedo el día de hoy creer verdaderamente en Jesús, que Jesús es mi Salvador, que Jesús es mi Señor, y sin embargo, actualmente no contar con esa seguridad. Y eso no me hace falso converso. Eso solamente me hace un creyente con el cual no tengo o no cuento con esa seguridad de mi salvación. Eso combate entonces el error de la siguiente proposición, hermanos. La siguiente proposición dice, si no tienes tú una seguridad de salvación, entonces eres un falso converso, eres
un falso creyente. Y podemos llegar entonces a pensar eso, hermanos, por el hecho de decir que si tenemos entonces fe en Cristo, automáticamente debemos de tener esa seguridad de salvación. Si yo no cuento entonces con esa seguridad de salvación, algunos pueden proponer, tú no eres, tú no eres creyente verdadero, tú eres un falso creyente, porque si fueras un verdadero creyente, tú deberías de tener esa seguridad de salvación y una plena seguridad de salvación, una seguridad que no cambia. Y pareciera, hermanos, que eso es correcto, pero si pensamos de esa manera, le podríamos estar diciendo a un creyente que necesita creer no solamente en Cristo, sino que necesita creer que es salvo para ser salvo, que necesita creer que entonces está seguro en Cristo para que entonces pueda ser salvo. Y eso es incorrecto, hermanos, porque lo que necesita un creyente es creer en Cristo para su salvación. Ahora bien, más adelante lo vamos a ver. Eso no significa que un creyente en Cristo va a tener una desesperanza como cualquier incrédulo, porque aunque sea en forma de semilla, esa seguridad ya va a estar en el creyente, aunque sea en forma de semilla. ¿Ok? Y para poder decir esto y para poder asegurar que entonces esta seguridad no equivale, que la plena seguridad no equivale a la fe en Cristo, ¿qué testimonio tenemos de las Escrituras? Vamos a ver, por ejemplo, en Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13 dice de la siguiente manera: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pregunta: ¿a quién está escribiendo el apóstol Juan? ¿A creyentes o a incrédulos? A creyentes. Y si está escribiendo el apóstol Juan a creyentes para que puedan estar seguros de su salvación, eso significa que un creyente no puede estar seguro de su salvación aunque crea en el Hijo de Dios. Y por eso el apóstol Juan está escribiendo todas estas cosas y al final de este capítulo, el capítulo 5, está diciendo: les escribo estas cosas a ustedes creyentes, a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que puedan ver todas estas evidencias que hay en un cristiano verdadero y al poder evaluarlas y examinarse a sí mismo, puedan entonces tener vida eterna, que puedan estar seguros de su salvación. Sí, hermanos, entonces esto implica que los creyentes pueden tener fe en el Hijo de Dios y al mismo tiempo pueden no contar con esa seguridad de salvación. ¿O qué caso tendría escribir entonces a creyentes para que sepan que tienen vida eterna si todos los creyentes automáticamente tienen esa seguridad de su salvación? Otra porción de las Escrituras, hermanos. Segunda de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10 dice de la siguiente manera: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El mismo apóstol, ahora el apóstol Pedro nos está diciendo, nos está llamando a creyentes nuevamente, a creyentes
para que con ahínco hagamos firme nuestra vocación. Y este llamado entonces es a la iglesia para que continuamente busque esa seguridad de su salvación. Y ahí más adelante nos está diciendo cómo puede buscar entonces hacer firme esa vocación, añadida a la fe, virtud, etcétera, etcétera. Hoy ya lo vamos a ver eso, hermanos. Pero entonces es por medio de buscar tener entonces también esos frutos en nuestras vidas, por medio de estar siendo diligentes, mortificando el pecado, viviendo una vida piadosa delante de Dios, para que finalmente cuando nosotros estemos examinándonos a nosotros mismos, por medio de esas características de un creyente, aunque no las veamos de manera perfecta, podamos verlas modeladas en nuestras vidas y de esa manera podamos saber que verdaderamente somos hijos de Dios. Y no es posible entonces hacer este llamado a menos de que pueda existir la posibilidad de que los creyentes no cuenten con esta seguridad. No está hablándoles a creyentes a que recuerden lo que antes eran cuando no habían creído en Cristo, cuando eran incrédulos. Tampoco está haciendo un llamado a los incrédulos para que se conviertan a Dios, sino a creyentes genuinos, a que consideren continuamente que Dios los ha llamado eficazmente, que Él los ha salvado, que Él los ha transformado y que por eso pueden vivir esas vidas piadosas, santas, delante de Dios. Uno más, hermanos, otro testimonio de las Escrituras. Examinaos a vosotros mismos, 2 de Corintios 13:5, 2 de Corintios 13:5, dice así: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si tener fe es igual a tener seguridad de salvación, ¿cuál sería entonces el punto de llamar el apóstol Pablo a cada creyente a autoexaminarse para saber si está o no en la fe? Sí, hermanos, entonces todas estas consideraciones nos muestran que aún los creyentes genuinos tienen, pueden no contar con la plena seguridad de su salvación. Pueden en algún momento de la vida de un creyente que no tenga esa seguridad, que sea muy pequeña esa seguridad, o que luchen con esa seguridad. Es cierto que algunos creyentes no tengan tantas luchas como otros, pero también es cierto que otros creyentes pueden luchar a lo largo de toda su vida por alcanzar esta seguridad. Pero al mismo tiempo, esto no significa que sean incrédulos, como ya lo dijimos, solamente significa que son verdaderos creyentes que también tienen una verdadera lucha con esta seguridad de su salvación. Y esto no es para desanimar a los creyentes, porque el hecho de que tengan esta lucha no significa que no puedan alcanzar la seguridad de su salvación. Porque en este párrafo al mismo tiempo nos dice que todo creyente es capacitado por el Espíritu Santo de Dios para que por medio de todas las gracias dadas a sus hijos puedan alcanzar esta seguridad. ¿Sí, hermanos? Entonces, particularmente está llamando a cada uno de nosotros, pero en particular a cada creyente que lucha con esta seguridad de su salvación para que entonces podamos ser animados a buscarla, a buscar esta seguridad, a ser diligentes. Porque entonces esa sería
la siguiente pregunta: ¿puede un creyente que lucha con la seguridad de su salvación alcanzar a tener esta seguridad? Y la respuesta es sí. Porque a diferencia, un católico romano en sus doctrinas, hermanos, asegura que en esta vida nunca será posible contar con la seguridad de su salvación. Pero nosotros afirmamos que sí es posible para todo creyente poder tener esta seguridad. Porque cuando hemos creído verdaderamente en el Hijo de Dios, que Él ha perdonado todos nuestros pecados, al menos, como lo dijimos en un inicio, al menos esta seguridad se encuentra como una semilla que necesita germinar y que necesita ir entonces creciendo y madurando. ¿Sí? Véanlo entonces como si fuera esa seguridad como una semilla en un inicio y que tiene que ir brotando y tiene que ir creciendo, tiene que ir germinando hasta que finalmente esté esa flor, y que esta flor de la seguridad es nutrida por cada una de las raíces que ya hemos mencionado anteriormente. Por esa razón, entonces, un creyente genuino en Jesús, que verdaderamente tiene fe, no va a tener la misma desesperanza que tuvo antes de haber venido a Cristo para ser rescatado de su miserable condición. Ciertamente va a tener luchas, pero no va a ser exactamente lo mismo a cuando estaba antes sin Cristo y sin esperanza. Y lo que necesita entonces el creyente que lucha es nutrir esta semilla de la seguridad para que pueda ser afirmado en la fe y en su llamamiento. Así que todo cristiano, independientemente de sus luchas, está llamado a buscar esta seguridad. ¿Ok, hermanos? Y entonces entramos a este punto acerca del deber de la diligencia de todo creyente para buscar esta seguridad. ¿Cómo se logra tener esta seguridad para un cristiano que lucha constantemente? Y no solamente para él, sino para cada creyente, pero puntualmente para cada creyente que lucha. Lo primero que se nos dice la confesión es que no es por medio, de una revelación extraordinaria, que conocemos que somos hijos de Dios. No vamos a tener entonces, hermanos, una revelación, un sueño en el que el Señor nos diga: tú eres mi hijo en el cual yo me complazco. Y más bien vamos a recibir muchísimas luchas, sí, a lo mejor por sueños, por medio de nuestros pensamientos, de los cuales nos dice exactamente todo lo contrario. Se nos dice, por ejemplo: ¿cómo es posible que te llames cristiano? ¿No ves acaso todo el pecado que tienes? No eres digno de la fe que profesas. No mereces ser llamado hijo de Dios. Así son las luchas que vamos a estar recibiendo constantemente todo hijo de Dios. Y por eso debemos de buscar los medios bíblicos para poder buscar esa seguridad. Si pensamos entonces en esa seguridad, como ya lo dijimos, en una flor, pensemos entonces en alimentar estas tres raíces de las cuales ya habíamos hablado anteriormente. Por ejemplo, uno aprende más acerca de Cristo, más acerca de su bondad y de su misericordia. Estudia acerca de la obra que Él llevó a cabo y que logró por su obediencia y por medio de su muerte la redención de los pecadores. Medita en todas las promesas que Él ha dado por medio de su evangelio, las cuales son sí y amén para todos aquellos que creen en Él. Alimenta además tu alma con todas esas promesas y todas esas verdades del Evangelio de Jesús.
Esta es la principal causa por la cual el Espíritu de Dios puede alimentar tu seguridad. ¿Por qué? Porque si tenemos una perspectiva equivocada, defectuosa o limitada del Evangelio, esa puede ser entonces una razón fundamental de esa falta de seguridad para tu alma. Número 2, esfuérzate por crecer en la gracia y en la piedad, porque esta es la segunda raíz y tiene que ver con las gracias dadas en el corazón y en esta vida. Todo aquel que no cuente con seguridad también debe de nutrir esta raíz. Esto significa entonces que no voy a contristar el espíritu que Dios me ha dado, que voy a darle muerte a mi pecado y no voy a dejarlo crecer en mi vida. Además, voy a cultivar todas esas virtudes para poder ser hecho a imagen de Cristo, más y más. Porque el Señor no solamente nos manda el imperativo negativo explícitamente de no hacer esto o aquello, sino que además nos llama a cultivar virtudes implícitamente. Por ejemplo, no solamente se nos manda mentir y que cerremos nuestras bocas de por vida, sino que se nos llama a hablar con la verdad, a cumplir con lo que decimos, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No solamente se nos llama a no robar, sino a cultivar la virtud de la generosidad, trabajando no solamente para contar con lo que necesito, sino para ser responsable de mi familia, para poder dar a los que lo necesitan, para poder ofrendar a la iglesia a la que pertenezco con alegría. El Señor no solamente me dice que no debo odiar a mi semejante, sino que además debo ser pacificador, debo de ser compasivo, debo de ser misericordioso, no debo de ser iracundo, sino que debo ser con un espíritu apacible. Y por eso, segunda de Pedro 1 del 5 al 11 nos dice toda esta lista por medio de las cuales nosotros podemos nutrir esta segunda raíz de la cual estamos hablando. Segunda de Pedro 1 del 5 al 11. Yo voy a leer, tengo aquí hasta el 8, ya vimos anteriormente del 10 al 11, pero les voy a leer hasta el 8, que son particularmente estas virtudes de las cuales estamos hablando. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces más adelante dice que si hacemos todas estas cosas, no caeremos jamás, ¿sí? Y haremos firme nuestro llamamiento. Y a veces también cuando descuidamos todas estas cosas, hermanos, puede ser la razón de esta falta de seguridad. Porque por causa de nuestra negligencia, por nuestra pereza, por algún pecado que nosotros nos estamos aferrando, por algo que nosotros no estemos confesando delante de Dios y no nos estemos arrepintiendo, esa puede ser la razón también de nuestra falta de seguridad. Y el punto 3 sería la autoexaminación y la oración. Obviamente, si está en un orden, porque primero debemos de buscar nutrir esta segunda raíz, viviendo de una manera piadosa y matando, mortificando nuestro pecado, porque si vamos y nos autoexaminamos a nosotros mismos, viviendo de una manera negligente, no nos va a servir de nada autoexaminarnos. Por eso la palabra de Dios nos habla acerca de las características de un cristiano y se espera que nos examinemos a nosotros mismos en base a estas características.
Y lo primero que sucede entonces al examinarnos nos va a llevar una y otra vez a Cristo. ¿Por qué? Porque no somos suficientes. Porque aunque haya evidencia de gracias en nuestra vida, estamos lejos de ser lo que deberíamos. Pero por otra parte, estas evidencias que encontramos, aunque son imperfectas, nos llevarán a reconocer que aunque no somos lo que deberíamos, por la gracia de Dios, tampoco somos lo que solíamos ser. Y además, hermanos, no solamente se nos llama a autoexaminarnos, sino también orar por el testimonio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que produce en nosotros una seguridad consciente y firme de nuestra salvación. Porque el Espíritu Santo es aquel que nos capacita para comprender el Evangelio. Él es el que vuelve preciosas todas esas promesas y verdades y nos convence no solamente de nuestra maldad, sino de la fiabilidad de su palabra y nos concede también la fe para creer. Él es el que permite entonces el Espíritu de Dios ver las marcas de su obra salvadora en nuestras vidas al momento de examinarnos. Y la plenitud del Espíritu Santo de Dios es inagotable. Siempre habrá más y más de su poder. Y siempre necesitaremos continuamente de las gracias del Espíritu Santo de Dios. Continuamente, no solamente el día de nuestra salvación cuando nos hizo ver precioso a Cristo, como dice la Escritura, que Él es el más hermoso de los hombres, sino que cada día de nuestras vidas es necesario que el Espíritu Santo de Dios nos conceda todas estas gracias para que podamos sentirnos seguros en Él. Y por eso dice la Escritura, Lucas 11, y particularmente tomé estos versículos 9, 10 y 13. Esa parte está hablando acerca de la oración, pero no solamente está vinculada esta oración con el pedir por el Espíritu Santo de Dios. Y en ese contexto es que el Señor nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y el versículo 13 nos dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces debemos de orar y pedirle a Dios por su Santo Espíritu para que continuamente nos esté concediendo de sus gracias y nos siga dando testimonio por medio de su palabra de que somos hijos de Dios. Por último, están los beneficios de esta seguridad y que se nos habla de estos beneficios para que seamos motivados y animados entonces a buscar esta seguridad como ya lo habíamos mencionado. Esta es la última parte de este párrafo y primero nos menciona que se nos da un corazón ensanchado en paz y en gozo, porque un cristiano seguro siempre estará entonces marcado por la paz y por el gozo en el Espíritu Santo. Por el contrario, un cristiano sin seguridad estará marcado por tristeza, por depresión, por falta de consuelo, porque está entenebrecido en medio de las sombras de sus dudas y de todos sus temores. Pero no solamente el corazón es ensanchado en paz y en gozo, sino que además es ensanchado en amor y en gratitud, porque el cristiano seguro siempre tendrá un mayor sentido de amor por el Dios que lo salvó. Porque será un cristiano entonces que alaba con un corazón lleno de gratitud.
Y además este corazón también será ensanchado en fuerza y en alegría en los deberes de la obediencia. Porque un cristiano seguro siempre será motivado y fortalecido en santidad y en obediencia hacia su Dios. No obedecerá entonces a Dios por regañadientes, sino que será una obediencia con alegría a los deberes que Dios le demanda. Y el cristiano seguro siempre tenderá a ser diligente en todo su servicio a Dios, en contraste con un cristiano que está lleno de incertidumbre. Por eso al final también la confesión nos dice que la seguridad del cristiano produce exactamente todo lo contrario al libertinaje, porque produce una obediencia alegre y diligente por amor a aquel que lo amó primero. Como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino mas vive en Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y este es el final de nuestro estudio, hermanos. No vamos a pasar el tiempo de preguntas y respuestas, pero vamos a usar la misma mecánica, hermanos, que si tienen alguna duda en el ágape, lo podemos ver y sirve que se animan para quedarse a comer y poder estar platicando de este estudio. Pues vamos a orar para terminar y vamos a orar por todo lo que vamos a estar haciendo a lo largo de este día, hermanos. Así que para los cantos y la meditación,